Hola, bienvenidos un día más a mi podcast Inefable. Mi nombre es Alondra Zapata. Si no me conoces, pues hoy vas a conocer un poquito más de mí. Y si le diste clip a este video o a este audio, si me estás escuchando en Spotify, seguramente es porque este tema te llamó mucho la atención y es la libertad. Voy a hablar sobre la libertad porque, como ya escucharon, este podcast se llama Inefable y se ha creado con el objetivo de hablar y poner temas que son muy difíciles de hablar, pero porque son muy difíciles de explicar en palabras, pero igual lo vamos a intentar. Voy a explicar la libertad desde un concepto de vista de dos términos. ¿Por qué? Porque cuando estuve investigando para comentarles y hablarles sobre este tema, es una palabra que dependiendo del contexto donde lo estemos utilizando, puede variar. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando empecé a estudiar comunicación social en la universidad, uno de los temas que más me llamó la atención, además de inteligencia emocional, me acuerdo muchísimo, fue la misma profesora, fue la libertad. Y prácticamente tú estás llegando a la universidad, es tu primer semestre, y tú llegas muy ilusionado y emocionado. Hay tantas emociones que me encantaría después hablar un podcast sobre esto, pero una de esas es que tú sientes que vas a cambiar el mundo. Y cuando llegas y te topas con una profesora que te dice, párame ese caballo ahí, la libertad de expresión no existe, la libertad es un mito, esto es una ilusión, pues te agüitas, ¿sabes? Te pones como triste porque te explotan como tus globitos que tú tenías de felicidad. Y a medida que ella empieza a dar la clase, entendía en qué contexto lo estaba diciendo ella. Se refería a que los medios de comunicación son prácticamente manejados por entidades de poder. Por lo tanto, se ve, se escucha lo que ellos quieren que se escuche y habla también sobre el manejo y la manipulación de información, cómo esto los beneficia, en fin, es un mundo gigantesco que honestamente siento que ha cambiado un poquito por las redes sociales, porque ya, por ejemplo, yo ahora puedo agarro mi teléfono, les grabo y de alguna forma puedo expresarme. Sin embargo, existe este término de que vives en una jaula de oro, que esta libertad no está, porque si yo, por ejemplo, digo aquí una palabra, si están viendo en YouTube, digo una palabra que no debería, y ustedes saben qué tipo de palabras son, pues te borran el video. Si estamos en Instagram, en TikTok o en otra red social, si yo digo algo que no debería decir, me bajan el video. Esto puede ser un tema muy debatible, moralmente hablando, porque también es cierto que yo siento que sí debería haber control. El problema está, si te das cuenta, es quién le estás dando el control, quién controla al que está controlando. Y obviamente es un tema súper complejo que me encantaría discutirlo, porque son muchos puntos de vista que siento que puedo hablar de esto, si me toca hablar como para defenderlo, si me toca hablar para debatirlo, ambos, porque es bastante complejo. Porque tú dices, bueno, el gobierno debería. Sí, pero entonces, ¿quién controla el gobierno? Porque entonces hay corrupción. Entonces, sabes, es un tema bastante denso, pero volviendo a la libertad, cuando la profesora hablaba de esta libertad de expresión, a eso se refería. Que hay un punto, siempre va a haber un punto donde tu libertad de expresión no va a existir, siempre va a ser controlada, porque ella cuando te dan pues clase te dice que tu editor, para explicarles si no saben más o menos cómo funciona, en un periódico, si tú eres comunicador social, tú creas una nota. Eso que tú ves en el periódico, esas noticias, es una nota, ¿verdad? De noticias. Vamos a hablar de la famosa X que se divorció. Entonces tú redactas tu noticia. Esa noticia tú se la tienes que entregar a tu jefe. En este caso es el editor, la persona encargada de verificar todas las notas de los periodistas, ¿verdad? Entonces, esta persona verifica que tú hayas dicho las cosas bien. Y si a él no le gusta, por ejemplo, o vamos a poner, si el jefe de tu jefe es amigo de la famosa y ella no quiere que lo diga, pues no va a salir esa nota, no va a salir esa noticia
en ese medio de comunicación. Entonces a esto es lo que se refería ella, que realmente la libertad de expresión siempre va a venir limitada a estas jerarquías de poder, a todo, siempre va a haber como algo que te agarra, ¿no? Ahora, mi nombre es Alondra, pues ya me presenté. Pero Alondra es un ave. Es un pajarito que vive en las montañas, que tiene un canto precioso. Es un pajarito que no tiene colores llamativos, es marroncito, grisecito, que es un color muy neutro. No vive en manada y vuela muy alto. En la mitología, no es cierto tan literal, pero en la mitología se cree que las alondras, si las encierras, las enjaulas, pues mueren, porque ellas necesitan vivir en libertad. Sin embargo, biológicamente no es tan literal de que al ser encerradas mueren, pero sí caen en depresión porque ellas necesitan volar alto y cantar y sentir, digo yo, aquí sí lo digo yo, ellas necesitan sentirse libres. Porque cuando no tienen esta sensación de volar alto y cantar, pues ahí empiezan a caer en depresión y pues tienden a morir. Ahora, mi nombre no fue puesto porque sí, realmente. De hecho, tengo una historia que ya he bautizado como a 5 personas con mi nombre por el mismo, al conocerme, y no me refiero solo a que, ay, que, sino al saber que mi nombre es Alondra, porque yo siempre estoy muy orgullosa de mi nombre y explico la importancia del nombre de una persona y explico lo que para mí significa mi nombre, las personas se sienten súper inspiradas y me ha pasado que tengo amigas que han tenido hijos y a sus hijas las llaman como yo, pero no repito por mí, sino por el nombre, lo que significa el nombre, para que más o menos sientan el poder de un nombre, ¿no? Y hay estudios que muestran la importancia de un nombre en una persona, pero no es lo que quiero hablar ahora. Lo que quiero hablar es de mi nombre fue dado porque desde que mi mamá supo que me iba a tener, ella supo cómo quería que su hija fuera. En el momento que supo pues, que era niña, obviamente. Y ella quería que yo fuese libre, ¿no? O sea, si hay algo que me caracteriza a mí, es porque me han dicho, no lo siento, pero no es tanto rebeldía, sino es más como si quiero hacer algo, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero hay un filtro, ahí es donde viene como, por eso les expliqué comenzando el concepto de en comunicación social, ¿sabes? Como que la libertad de expresión es un mito. Sí hay un mito. Yo nunca hago lo que me dé la gana, obviamente, porque puedo herir a alguien, porque si a lo mejor sí yo quiero, no quiero trabajar, sí, pero no comes, ¿sabes? O al final del día, nunca es, o sea, no nunca. Al final del día, siempre esa libertad va a venir limitada o va a venir con un sí, pero o con una conveniencia o, ok, puedes hacer lo que quieras en tu cuarto. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo vivía con mi mamá, yo siempre como que arreglaba mucho, pero era muy desordenada. Era como, porque quería hacer muchas cosas y como todo me gustaba así como encima de las cosas, no sé cómo. Y es muy gracioso porque ahora que vivo sola soy como súper minimalista. Me encanta todo que yo no quiero ver nada. ¿Y cuántos platos necesito? Uno. Soy una persona, necesito uno, no necesito más plata. Cuando vienen a visitar, no tengo. ¿Sabes? Cosas así como he cambiado mucho la personalidad en ese sentido. Pero bueno, cuando estaba viviendo con mi mamá, pues era muy desordenada. Y a mí me gusta mucho como sentarme en un lugar cuando yo voy a estudiar o voy yo digo aprender mi creatividad, como a dibujar, me gusta sentarme en un lugar y sentirme en el ambiente. Es como algo psicológico. Siempre actúo. Yo siempre les digo que no es mentira. Yo me pongo en mi mejor momento y no, Dios mío, comida en el pelo. Señor santo. Ok, después veremos esto. Yo siempre, cuando me siento en una mesa, como que me gusta poner los colores y entonces, ¿sabes? Como que mi mesa se ve regada, pero para mí es un momento de creatividad. Mi mamá me dice, vamos a hacer algo. En tu cuarto, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero del cuarto para allá, mando yo. Entonces,
¿qué pasaba? Ella cuando veía todas esas mesas regadas, ella agarraba todo lo de la mesa, lo recogía y me lo llevaba para el cuarto. Y me lo tiraba así, o encima de la cama, me lo tiraba en el piso, me lo tiraba en la mesa, donde ella viera, ella iba y lo tiraba. Y cerraba la puerta. Y ella decía, si no lo veo, no existe. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la libertad es limitada, ciertamente. Yo puedo hacer lo que yo quisiera, yo quiera leer, usted quiere pintar, tú quieres, ok, del cuarto tuyo para adentro. Del cuarto mío para la sala, me afectas a mí. Entonces, esto lo pongo ejemplo, convivencia y algo como súper lógico y pequeño, pero siento yo que funciona a gran escala. Funciona cuando sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no le puedes hacer daño a nadie. Por eso existen las leyes, porque vivir en convivencia es importante. Y esto lo digo porque una vez estaba hablando con una amiga y ella estaba acostumbrada. Yo he vivido como en uno, dos, tres, cuatro, cinco casas, creo. Bueno, cinco casas, seis, siete, ocho casas. O sea, las últimas tres de adulta, pero como comenzando mi infancia y adolescencia, como en cinco casas. Entonces, como que sí, me he mudado mucho. Además, me he mudado dos veces de ciudad y una de país. Entonces, sí, eh, este tipo he vivido tanto en casas como, ¿sabes? Como estas que son como a orilla de calle que tú... Y he vivido dentro de complementos de residencia, que creo que es la que más tiempo he vivido. Y cuando tú vives en complex o en residencias cerradas, donde todas las personas tienen como que la misma área común, como si es piscina, es una piscina compartida, si es un parque compartido, si es área común para caminar, es compartido y tú pasas como un condominio, ¿sabes? Este contexto de residencia, ¿no? Tú, cuando estás viviendo así, hay reglas, porque tú vives en una convivencia. Sí, tú eres libre de hacer en tu casa lo que a ti se te dé la gana prácticamente, ¿no? Pero de la puerta para allá tú vives en una convivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenía una amiga que ella ha vivido toda su vida en casas y ella salía y ponía música, como música con mucho ruido, porque por lo menos a mí también me gusta poner música en mi casa como que a todo lo que da. Pero esa música que tú sientes como que el bajo te tiembla la cabeza y como que el piso te tiemble, que el techo se te va a caer, o sea, ese nivel de alto de música. Ella estaba pues muy acostumbrada a hacer fiestas en su casa, en fin. Se muda a este contexto de complemento y recibe quejas, recibe notas de la junta de condominio, estas juntas que se encargan de controlar o de chequear que las reglas se estén cumpliendo a su casa, de que por favor, si no, incluso le dijeron que si no podía, pues se tenía que ir, básicamente. Porque eh, entonces ella me dice que no es justo porque ella es de su casa, que ella de su casa. Le digo, sí, pero existe algo que es contaminación sónica, va a empezar. Pero yo le digo, imagínate que tú fueses tu vecina, por ejemplo, que vivas arriba tuyo o a tu lado y tengas a un niño recién nacido que no se ha dormido en todo el día y justo cuando se duerme, tú prendes la música y lo despiertas. O, esto en el mejor de los casos, que tengas a una persona enferma, que tú tengas a un anciano que no puede dormir, que esté enfermo, que el sueño es importante, que se despierta por todo y tú le pones una música a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche. O sea, a cualquier hora, si una persona está enferma, ¿sabes? Es como... Entonces, claro, ella cuando lo ven dice, no, obvio, no me gustaría, obviamente es chimbo, obviamente es más por solidaridad, más por esa humanidad que pues nos caracteriza a algunos, pues literal, por ser humanos, pero, ¿sabes? Cuando yo se lo puse como plasmado así, le dije, ¿tú te imaginas? Y yo le digo, vamos a hacer algo. Hay unos audífonos espectaculares, porque intenta con unos audífonos que son gigantescos, sí, son eran costosísimos, me acuerdo. Pero pues ya podía comprarlos. Entonces yo le digo, intenta con eso y vamos a ver a qué te sabes, ¿sabes? Y si no, bueno, te muda. O sea, siempre habla como otra opción. Pero esa opción de si tu libertad está afectando a alguien, pues sí tienes que ponerle un límite. Si le está haciendo daño a alguien.
Y ahí es donde está como el tema. Porque, ¿quién dice que le estás haciendo daño? ¿Sabes? O hay gente que es bien picky y bien fastidiosa. Y entonces, a lo mejor eso no te molesta, pero yo quiero que me moleste. ¿Sabes? Entonces, como, sí, saber conocerte muy bien, saber hasta dónde le estás haciendo daño y hasta dónde te estás haciendo daño tú. ¿Por qué? En el podcast pasado, en capítulo 2, si no me equivoco del podcast, les hablé sobre te vas a morir, ¿no? El capítulo es literal de que te vas a morir y de darte a saber que te vas a morir. Y una de las cosas y las preguntas que les dije fue, ¿qué pasaría si tú te mueres hoy y qué te gustaría que dijera esa plaquita que está ahí? Y una de las cosas que yo quiero que diga es como que, por lo menos hasta el día de hoy, hasta mis 26 años, el 90%, puedo decir, de las veces que he querido hacer lo que quiero hacer, lo he hecho. Una de esas veces, y les voy a contar la historia, es un día que yo me quise ir de un lugar y literalmente, físicamente, no me podía mover, porque me había caído por las escaleras. No podía mover un pie completo, porque la vibración, me había doblado el tobillo, pero la vibración de caminar, como estaba recién, me dolía todavía. O sea, simplemente caminar con un pie, esa vibración, entonces tenía que estar como acostada, con el pie así, como una semana. Entonces estaba en un lugar donde me habían llevado cargada, o sea, subiendo escaleras, no había luz en ese momento en Venezuela, o sea, literal, no había forma física de que yo me moviera sola, o sea, necesitaba ayuda de otra persona para yo irme. Entonces, obviamente, estas personas no podían, no querían, en fin, no se podía en el momento. Y esa sensación, yo la recuerdo mucho, y no tanto por la situación incómoda que estaba viviendo, sino por que no hice lo que quise hacer. O sea, sentir que me estaban encerrando, sentir de que me quiero ir y no puedo físicamente, estoy inmóvil. Es una de las sensaciones más tristes que puedo decir, y yo he tenido, o sea, hay momentos donde tú vives tristeza, cuando se te muere un familiar, pero es una cosa que a mí, repito, me ahoga. O sea, yo lo cuento y se me da como un nudo en la garganta porque es como asfixiante, es como... Y ahora les voy a contar uno de los momentos donde yo he sentido que libre soy, insertar aquí la canción de Frozen. Y es cuando tú te montas si hay personas que se han montado en caballo, montense en un caballo, y me monté en un caballo, tendría como 14 años, y era en un campo, había ido a un campamento, y era un campo gigante, en un llano, entonces tú no veías el fin, o sea, no había forma de tú como chocar con algo, trompezarte con algo, era grama y el cielo. Eran dos líneas que tú, o sea, a donde tú vieras alrededor de ti eran dos líneas, verdecito y azulito arriba. Y te vas a montar en un caballo junto con otras compañeras, porque era un campamento, éramos como 7, y estaba la guía, que pues era una adulta en ese momento, ni una adulta, debe tener ni como mi edad en ese momento, y sí, soy una adulta, pero, o sea, en ese momento yo la veía como una señora. Lloremos. Ok, entonces yo recuerdo que era un paseo y yo dije, ¿qué pasa si corro con el caballo? O sea, recuerdo que me vino eso en la mente y dije, no va a pasar nada, dale. Y entonces, claro, entre eso recuerdo como que mi jefa, mi supervisora, que en ese momento pues que era como que la líder del grupo, que era una adulta, pero una muchacha muy joven, ella te decía que no podían correr porque ella tenía que verlas a todas, pero era un campo. Y yo dije, no le hago daño a nadie. Y he puesto a correr con el caballo a todo lo que daba ese caballo. A Londres sin experiencia, eso es peligroso para que sepan. No lo recomiendo, no. Pero no tenía miedo. Yo creo que a esa edad, ahorita creo que sí lo haría como, espérate, un poquito más de paciencia. Pero no me daba miedo, sino yo lo único que quería era, quiero probar. Y empiezo a correr y esa sensación del aire en tu cara y es como el pelo y no te importa nada y no hay nada con que chocar y era qué divinura. Creo que eso es una de las emociones más ricas que he sentido. Cuando me tiré en parapente era lo mismo, porque es como que literalmente no puedes chocar con nada. Y cuando me puse en una moto de agua, si pueden experimentar alguna de estas tres, creo que sí
se siente esa libertad, ese aire de no estás, hay gente que dice que lo siente cuando está meditando. Yo lo necesito sentir físicamente, o sea, como en mi mente, sí, yo puedo ser libre en mi mente, pero me gustaría sentirlo, ¿no? Entonces, son momentos que me han caracterizado, o sea, como que recuerdo mucho, gracias a Dios son momentos que recuerdo más, por eso digo 90%, que recuerdo más donde he hecho lo que he querido hacer, entre comillas, tal vez a otros no, otros sí, pero la mayoría del tiempo, porque es una emoción, es un sentimiento, no es una emoción, es algo que tú sientes, es una sensación que me entristece mucho creer que hay personas que pueden llegar a morir sin sentirlo. Y hoy este podcast es para darles mi experiencia, hablarles sobre todas estas cosas que le hablé, pero también para que experimenten la libertad si no lo han hecho, pero con moderación. Y no está, o sea, siento yo que aunque haya una libertad con limitaciones, que haya una libertad de en tu cuarto haz lo que tú quieras, pero el cuarto para la sala está bien, es válido porque no vives solo en el mundo. Y aunque necesitamos nosotros en la sociedad, también necesitamos sentirnos como ese despegue de la sociedad. O sea, por biología, el humano necesita a personas para vivir. O sea, una persona, y está comprobado que viva muy sola, que no sé qué, básicamente se muere más rápido. Así de sencillo. Cuando tú socializas, cuando tú hablas con más personas, cuando tú tienes una vida social activa, hay probabilidades de que tú vivas más. Entonces esto es biológico. Pero fuera de esto, me refiero a que experimenten esa libertad solos. Hay personas que viven toda su vida con una pareja que no los deja ser libres, que no los deja ser ella. Y no me refiero a esa libertad de montarte en un caballo y correr a lo loco, sino o montarte en un jet ski, en una moto de agua y dale como si no hubiese un mañana para adelante, como quien dice, sino esa sensación de libertad también es sentirte genuino y único y no sentir que tengas que fingir. Hay personas que viven toda su vida con parejas, las conozco y me dicen, es que creo que no me conoce, es que creo que esa persona no sabe quién soy. Y eso es la libertad que me refiero. Esa libertad de poder sentirse único es la libertad a la que me quiero referir. En estos tres conceptos, bien sea que lo sientas físicamente, aunque haya una libertad de limitaciones, por ejemplo, hay una libertad que ni siquiera la quiero llamar libertad, pero la gente la confunde con libertad, no creo que sea, porque cuando estaba como en el liceo o en el colegio, me dice una amiga, yo digo lo que yo quiero y me acuerdo mucho de ella porque ella era súper gritona. Y lo digo yo que soy súper gritona, entonces créanme que era muy gritona. Ella gritaba mucho y ella decía, yo digo a mí lo que se me dé la gana porque yo soy muy sincera y allá a quien no le guste y no sé qué. Y era como, mi mamá siempre dice, tu libertad termina donde empieza la mía. O tu respeto termina donde empieza el mío. O sea, si hay un punto, no es libre soy para adelante y le hago daño a quien quiera, no, si hay un punto. Pero tienen que vivirlo, o sea, tienen que vivir la libertad en toda su expresión, sean auténticos, aprendan a ser mejor persona en el contexto de nunca vas a ser nunca vas a llegar a un punto donde tú digas, ok, ya hasta aquí me quedé, soy buena persona, no quiero hacer más nada. No, es un constante crecimiento de aquí hasta el día que ya no estés en este mundo. Pero que tú quieras ser mejor persona todos los días, ya dice mucho de ti. Que tú todos los días digas, bueno, hoy voy a caminar 30 minutos porque quiero hacer algo por mi cuerpo, ya dice mucho de ti. Hoy voy a hacer algo pequeñito por hacer algo mejor. Pero aunque sea también para ti, también es para otra persona, porque si tú te cuidas, por ejemplo, tu salud, estás alargando más tu vida. Por lo tanto, a mí mi mamá, yo siempre le digo, mami, cuídate, camina, haz ejercicio, porque yo quiero que mi mamá me dure a mí toda la vida. Entonces, cuando hablo de esta libertad, y me refiero a esta con la salud, porque vamos a suponer,
tú tienes a tu pareja y tu pareja, no, yo hago lo que yo quiera, yo voy a comer lo que a mí se me dé la gana porque este es mi cuerpo, sí, es tu libertad y tú tienes la... Pero le estás haciendo daño a otra persona, aunque sea tu cuerpo, si te das cuenta, porque por ejemplo, mi papá murió muy joven y no, él no murió por algo de, como una enfermedad, no. Pero vamos a suponer estas personas que mueren porque no se cuidaron, nunca quisieron hacer el intento de cuidarse. Ojo, hay personas que se cuidan y igual mueren con enfermedades. No me estoy refiriendo a ellas, pero sí me estoy refiriendo a personas que a lo mejor tuvieron oportunidades, porque eso es otra. A lo mejor hay personas que no tienen oportunidades, porque realmente creo que cuidarse es un lujo y es una oportunidad que no todo el mundo tiene, pero para terminar, vamos a suponer en un contexto de vida una persona que tenga oportunidades de cuidarse y decide no hacerlo, solamente esa persona, y es justo para las personas que están a su lado. No es justo, no me parece justo. Entonces, sí, tienes como que tu libertad, pero ¿y dónde está? O sea, ¿dónde está el respeto a mí como la persona que estoy a tu lado? Como tu mamá, como tu hijo, como tu familia, como tú. ¿Sabes? Es a esa libertad donde yo digo, ahí hay un punto. Ahí es donde está ese editor, cuando tú trabajas en comunicación social, que te dice, no, no, esto no va a salir. Y es difícil saber cuándo sí, cuándo no, y es difícil, pero bueno, eso es la vida, ¿no? Y por eso lo estamos intentando poner en un podcast y tratarlo de explicar, porque sí es difícil. No es blanco y negro, no es, bueno, entonces voy a ponerme saludable y voy a vivir toda la vida para otra gente. No, también cómete tu chocolatico de vez en cuando, yo me como casi todos los días un chocolate. Pero bueno, trato de leerme un libro, ayudar a otras personas, sentir esa libertad dentro de ti, sin necesidad de, repito, montarte en un caballo y salir corriendo. Es sentir esa libertad de... Es un sentimiento que deben buscarlo si no lo han sentido. Y si lo han sentido, trátate de experimentarlo una y otra vez. Una vez escuché en un lugar, no me acuerdo, si lo encuentro, me encantaría decírselos, pero decía que la felicidad es muy sencilla encontrarla. La felicidad es encontrar eso que te gusta hacer y hacerlo muchas veces. Y es como, qué fácil, ¿no? Ah, ¿te gusta caminar? Pues busca tiempo de caminar muchas veces y vas a estar más tiempo en tu vida feliz. O sea, es como una matemática simple. Entonces, a eso que me refiero. Es como si saben ya cómo se siente ese granito de felicidad o ese granito de libertad, incluso ser auténtico es parte de esa libertad. Yo sí puedo decir que me he sentido libre y auténtica porque yo he estado incluso en trabajo. Ojo, hay consecuencias, hay un precio que pagar por sentir esto y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Y eso es la parte delicada, la parte complicada. Hay veces que he decidido pagar el precio y hay veces que he dicho, no lo voy a pagar ahorita, lo voy a posponer. Y hay veces que he dicho, simplemente no quiero pagar el precio, es demasiado caro para mí. Entonces, pero creo que el truco está en cuando tú lo decides hacer consciente y no lo haces. Por ejemplo, si estás con una pareja que te maltrata, y no me refiero solamente a físicamente, de ahí por favor corre, pero no me refiero que te maltrata y te encierra en esa jaula y no te permite ser libre, y nunca, entonces tú me dices, no, pero es que yo estoy bien aquí. Y yo te digo, bueno, pero ¿alguna vez has experimentado la libertad? Y tú me dices, no. Entonces ahí yo te digo, bueno, entonces anda, experimentala y luego vas a poder tener un punto de comparación. Y luego tú siendo consciente vas a poder elegir. Si tú conscientemente, dentro de que ya habías experimentado la libertad, eliges quedarte aquí, perfecto. Pero entonces no me digas que prefieres quedarte aquí si no has probado aquel lado. Entonces, es a lo que me refiero. Si es complicado, si es un tema que quiero que piensen, no es un podcast de que les va a dar la solución, es un podcast donde quiero compartir mis pensamientos y quiero que ustedes también analicen y filosofeen sobre eso y piensen si sí o si no, pero no sin intentar buscarle una solución, sin decir, bueno, es que cuando tengo pareja sí es bueno y cuando, ¿sabes? No busquen el blanco y negro, solo piensen, analícenlo, traten de ponerlo en práctica en sus vidas y nos vemos en un próximo podcast de Inefable. Si quieres algún tema que te llame la atención, déjamelo en los comentarios y si me estás escuchando en Spotify, pues te agradecería mucho que me des 5 estrellitas al podcast, me ayudaría mucho a seguir creando este contenido gratis porque
no me dedico a redes sociales, pues no gano dinero en esto, pero lo hago con mucho amor, lo hago con mucho cariño y sí me apoyarías mucho porque cuando tú le das like, comentas, yo sé que le sigue gustando y me motivas mucho más a seguir haciéndolo. Sin más nada que decir, nos vemos o nos escuchamos en otro podcast. Bye.